Hola, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Belén Johnson, trabajadora social de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias y actualmente encargada del área de diversidad funcional y neurodivergencia. El día de hoy nos reunimos por este medio para poder contarles algunos aspectos básicos en cuanto a la diversidad funcional y la neurodivergencia, asociados a nuestro quehacer profesional y cotidiano, siempre bajo el enfoque inclusivo. Entonces, vamos a revisar la presentación del día de hoy. La sesión de hoy va a estar dividida, como les mencionaba previamente, en tres momentos. Primero, uno relacionado con los aspectos generales de la diversidad funcional y la neurodivergencia. En un segundo momento, revisar cómo la Universidad de Chile se compromete bajo los lineamientos de la diversidad funcional. Y en un tercer momento, entregarles algunas estrategias prácticas relacionadas a los entornos clínicos y educativos que nos convergen hoy en día. Entonces, antes de comenzar, les comparto este extracto de Pedro Covarrubias. Pedro Covarrubias es un académico chileno pionero en los aspectos de la inclusión educativa de nuestro país. Entonces, les leo. La inclusión no es un estado, sino un proceso permanente de transformación de las culturas, políticas y prácticas educativas. No basta con que los estudiantes estén en la sala. La verdadera inclusión implica que participen y aprendan en igualdad de condiciones. Esta frase nos recuerda que la inclusión no debe ser un acto puntual o una medida aislada, sino un proceso continuo de cambio, ya que este cambio es clave para que las personas puedan acceder a distintos espacios y en estos espacios puedan participar, puedan aprender con dignidad, con un bienestar y, como se dice o como dice Pedro Covarrubias, en igualdad de condiciones. El primer punto que les voy a comentar, aspectos generales de la diversidad funcional, específicamente qué entendemos nosotros por diversidad funcional. Ya que acá este término reconoce las diferentes maneras en que las personas realizan actividades, se relacionan y participan en su entorno, poniendo el foco en el valor de la variabilidad humana y no en el déficit. Ya acá nos despojamos de este concepto de discapacidad. Ya. Por ende, reconoce a todas las personas con sus habilidades y limitaciones diferentes, los cuales son características que nos hace únicos y nos diferencian del resto. ¿Cuáles son los tipos de diversidades funcionales? Son estos tres que ustedes pueden observar en la gráfica. Primero está el ámbito físico, que está asociado a diversidades motrices o viscerales. En segundo lugar está la diversidad sensorial, ya la cual está relacionada con la vista o con la audición. Y por último, la mental, ¿ya? Y en este tipo de diversidad lo que más abunda son situaciones de salud mental, ¿ya? Y recalcar, como dice ahí Romanach y Lobato, que las personas no son discapacitadas, sino que presentan una diversidad funcional que se expresa en una forma distinta de interactuar con el entorno, ¿ya? Siempre enfocado que estas barreras no provienen de la persona, sino de la interacción con su entorno. Ahora bien, en cuanto a la neurodivergencia, esta se refiere a las variaciones naturales del funcionamiento neurológico de las personas, ¿ya? Que incluyen diferencias en la manera de pensar, de cómo procesamos la información y por ende cómo aprendemos. Estas variaciones no deben ser consideradas como enfermedades o déficits, ya se repite la sugerencia de la diversidad funcional, sino como formas diferentes y sobre todo válidas de funcionamiento cerebral, ¿ya? Y estas diferencias requieren obviamente
comprensión, flexibilidad y ciertos ajustes contextuales para garantizar la participación y el aprendizaje en igualdad de condiciones, ¿ya? Por ende, la neurodivergencia está asociado a nuestro proceso neurológico. Algunos ejemplos de neurodivergencia, los más conocidos o los más vigentes que se encuentran en nuestro país, está el trastorno del espectro autista, más conocido como TEA, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, la dislexia, la discalculia, el trastorno del lenguaje y comunicación, el trastorno de ansiedad, el trastorno del estado de ánimo, y acá emana lo que es la depresión, la bipolaridad, los trastornos obsesivos compulsivos, entre otros. Ahora bien, ¿cómo la Universidad de Chile se compromete y respalda estas situaciones de diversidad y de neurodivergencia? Básicamente por medio de políticas de equidad inclusiva. Ya, en este espacio obviamente no vamos a detallar en qué consiste cada política, sino más bien indicarles que existen ciertos marcos reguladores en donde nosotros tenemos que generar ciertos espacios de acompañamiento, no solamente desde el área, por ejemplo, social o psicológica, sino también acompañamientos asociados a su proceso formativo, a su proceso académico, ¿ya? Y en este sentido, la Universidad de Chile ofrece ciertas flexibilidades académicas para grupos prioritarios, ¿ya? Estas flexibilidades académicas obviamente pasan por el proceso de evaluación, pero que también resguarda ese compromiso para que cualquier estudiante, independiente de su situación familiar, social, política, de salud, pueda recibir en igualdad de condiciones el proceso de aprendizaje y garantizar también la participación dentro de nuestra institución. Ahora bien, esto es, creo, el punto más importante para esta sesión, ya, porque acá la idea es compartir ciertas estrategias prácticas y casos que puedan ser útiles en su quehacer diario, ¿ya? Primero, comentarles que el concepto de barreras para la participación, que fue lo que mencionaba anteriormente, no está relacionado con que la persona presenta una barrera, sino que esta barrera está presente en los contextos y sus distintos entornos. Estas barreras pueden ser actitudinales, comunicacionales, del entorno o institucionales. Entonces, desde nuestro quehacer, la idea es poder disminuir o erradicar estas barreras para que puedan tener la igualdad de condiciones o la igualdad de participación o la igualdad en su proceso de aprendizaje y enseñanza. En este sentido, ¿cuáles son los posibles casos que podemos evidenciar, sobre todo en estudiantes o personas eh, que se encuentran en alguna situación de diversidad funcional o neurodivergencia? Ya recalcar que estos posibles escenarios no son específicamente que va a ocurrir, ¿ya? Es decir, que puede ser esta situación, cómo puede responder de otra forma, ¿ya? Por eso también uno de eh, los trastornos conocidos como espectro autista se llama espectro o se menciona como espectro porque es muy variable y muy amplio, ¿ya? Entonces, un posible escenario es la sensibilidad a sonido o estímulo, ¿ya? El requerir instrucciones claras, generar pausas o que requieran realizar algunos movimientos repetitivos o que presenten cierto grado de intensidad en las emociones. Estos cuatro están asociados a ciertos comportamientos o ciertas actitudes que tienen las personas y que muchas veces las necesitan para poder comprender mejor la información que se les está entregando, disculpen, o también utilizan ciertos apoyos para poder autorregularse, ¿ya?
Por eso aquí hablamos de que necesitan ciertas pausas ya para poder generar una regulación emocional o, por ejemplo, que requieran una instrucción clara, ¿ya? Y acá en instrucción clara también podemos agregar el hecho de que se necesita que no solamente sean instrucciones claras, sino también que estas instrucciones sean de a uno, sean paulatinas o que requiera una repetición. ¿Ya? Otros posibles escenarios son conflictos de manejo por estrés. Ya sabemos que en los contextos clínicos educativos existen situaciones de alta tensión, de alta ansiedad, ¿ya? Por una parte también la inseguridad profesional, pero esto más enfocado al proceso de práctica, ya que cuando los estudiantes realizan sus primeros encuentros ya in situ de la carrera, por decirlo de una manera, bajo o escaso contacto visual, ¿ya? También hay personas que no generan un contacto visual con el otro y eso no quiere decir que la persona no esté conectada con lo que está pasando, sino que para poder comprender lo que está pasando o para poder prestar atención a lo que está pasando, realizan el no contacto visual o el escaso contacto visual, ¿ya? Y por último, otro posible escenario son las dificultades de comunicación. ¿Cuáles son entonces algunas estrategias o tips, como quieran ustedes llamarlos, en cuanto a estos posibles escenarios? En cuanto a la comunicación efectiva, que tengo entendido que lo han podido revisar ya durante el transcurso de este curso, es entregar mensajes breves, entregar mensajes claros y secuenciados. Ya es lo que les decía anteriormente. Hay personas que necesitan que estos mensajes sean muy concretos. ¿Ya? En segundo lugar, evitar las instrucciones múltiples. ¿Ya? Permitir también el uso de apoyo o ejemplos concretos en caso que se requiera dar alguna instrucción o información y utilizar siempre un tono neutro y respetuoso. ¿Ya? En segundo lugar, en cuanto a la relación y acompañamiento, acá se sugiere siempre validar la emoción de la otra persona, no minimizar lo que está sintiendo ni cómo lo está sintiendo. Evitar asimismo algún tipo de sarcasmo o de ironía, generar anticipación, ¿ya? Es decir, tú hiciste o reaccionaste así por, ¿ya? Y permitir en la medida que sea posible las pausas y ciertos espacios de regulación emocional, ¿ya? Estos espacios también a las personas le permite volver a su foco, volver en sí, ¿ya? Entendiendo también que en los contextos clínicos existen diferentes estímulos, diferentes situaciones que son de un carácter mucho más estresante que, por ejemplo, alguna situación más cotidiana. ¿Ya? Y por último, en cuanto a la cultura, siempre priorizar o respetar que los ritmos de cada persona son distintos, ¿ya? Y esto lo vemos asociados en la forma en que entienden, comprenden las situaciones o en las mismas formas de comunicación, ¿ya? No infantilizar, ¿ya? A veces se tiende a infantilizar estos espacios o las personas que tienen alguna diversidad funcional o neurodivergencia y también identificar algunas señales de sobrecarga, ¿ya? A veces la sobrecarga también incide en que se generen situaciones de desregulación emocional, ¿ya? Acá lo importante, como les decía anteriormente, es poder generar un acompañamiento, ¿ya? Obviamente no haciéndose cargo de, sino prestar un apoyo que es vital, ¿ya? Un apoyo que es sumamente importante para generar esta regulación emocional en la persona, ¿ya? Y este apoyo o esta situación puede darse o puede que cualquier persona lo vivencie, ¿ya? No solamente estudiantes, puede ser un colega o incluso un usuario el cual recurre al servicio del hospital, ¿ya? En este último punto, les comparto algunos casos, ¿ya? Eh,
que son ideas de qué hacer y qué no hacer, ¿ya? Si bien esto no es una receta, por decirlo así, de cómo reaccionar frente a una situación, pero sí puede ser una guía que les pueda servir para enfrentarse de mejor manera, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos una persona ansiosa o bloqueado, ¿qué es lo que se sugiere hacer? Hablar con un tono comprensivo, ¿ya? Ofrecer pausa o un espacio para la relajación o para la regulación. Proponer en caso que sea necesario algún ejercicio de respiración guiada, ¿ya? Y ofrecer apoyo verbal con frases más tranquilizadoras, ¿ya? ¿Qué es lo que no se debe hacer? Es presionar para continuar, ya es decir, obligar a la persona a que siga haciendo algo cuando está en esta situación. Minimizar la ansiedad, ya que es lo que hablábamos anteriormente, reprochar o generar un prejuicio en su actuar. Y el tema de ignorar la necesidad de apoyo, ¿ya? Eso como a grandes rasgos, ¿ya? Otro ejemplo puede ser una persona que realiza movimientos repetitivos o se encuentra agitado, ¿ya? Acá, ¿qué es lo que uno procura hacer? Es mantener una distancia respetuosa, hablar suavemente y ofrecer ayuda, evitar estímulos que aumenten la agitación, ¿ya? Lo ideal acá es reducir los ruidos o las luces si es posible. Por ejemplo, si está en el lugar donde hay mucho estímulo, mucho ruido, muchas personas, quizás indicarle a la persona que pueda acompañarla a un lugar un poco más tranquilo, ¿ya? ¿Qué no hacer? Es tocar o acercarse sin consentimiento, minimizar nuevamente la ansiedad, generar una confrontación con la persona o ignorar algunos signos de malestar. Por otro lado, si una persona se encuentra llorando, ¿ya? ¿Qué hacer? Mantener la calma, utilizar una voz suave, también obviamente ofrecer un espacio privado para expresarse, validar las emociones, preguntar si necesita ayuda o tiempo. ¿Qué no hacer? Nuevamente se repite y se recalca lo que es ignorar o minimizar las emociones, hacer algún tipo de comentario que avergüence o incluso forzar a hablar. Y por último, un estudiante irritado o gritando. Ya acá, ¿qué se sugiere? Es poder mantener una postura tranquila, una postura neutral, proponer también pausas, conversar en privado en caso que se pueda conversar en privado, mantener una postura abierta, evitar los brazos cruzados o gestos a la defensiva. ¿Ya? ¿Qué no hacer en este sentido? Elevar la voz o confrontar. Ignorar o permitir una escalada. Ya una escalada se refiere a que haya un aumento en la situación de crisis, de rabia, etc. Ridiculizar o culpar en público y obligar a seguir en el lugar donde se encuentra. Ya, como les decía, estas situaciones pueden ser variables, ya, pueden ser acciones que uno realiza de manera innata, de manera inconsciente, pero nunca está de más tener en consideración, ya. Sabemos que los, todo lo que enmarca la diversidad y la neurodivergencia da mucho para hablar, ¿ya? Eh, es un tema que nos toca profundamente y como les decía, puede ser no solo al estudiante, sino también a un colega o a un usuario, ¿ya? La idea es poder contar con un poquito más de herramientas que nos permitan entender y comprender la diversidad funcional y poder aportar, como les decía en un principio, desde nuestro quehacer profesional y cotidiano. Así que espero que esta cápsula le haya servido con la información. Obviamente es una información muy pincelada, ¿ya? Em, pero esperamos que le haya sido de gran utilidad. Nos vemos en una próxima. Muchas gracias.